¿Qué tal? Decía Shakira en el 2010, la música esta del Mundial, que ganó España, por cierto. This is Africa, pero muy poca gente tiene idea de lo que realmente África es. África es el tercer continente más grande en superficie, tiene unos 30 millones 30 millones de kilómetros cuadrados. Esto significa que es como tres veces la superficie de Europa y son 54 países soberanos, es decir, están reconocidos por la ONU, excepto, bueno, habría 54 y uno que sería el Sáhara Occidental, que bueno, que es un país que sí que es un territorio que aunque pertenece a Marruecos, pero es un territorio en disputa. Era una colonia española que fue abandonada por España en 1975 y ahora mismo pues están como en un limbo. No sé si alguna vez habéis conocido algún saharaui, suelen venir gente, niños, sobre todo, vienen aquí a España, hay organizaciones que hacen así como campamentos y entonces pues bueno, es una cosa que seguramente le dedique un vídeo porque es una cosa, es muy interesante. Bueno, al igual que hice con el vídeo de Iberoamérica, pues vamos a hablar un poco de África, ¿no? Que decía que ese continente, pues que muy poca gente conoce. Si preguntáis si alguna persona ha ido a África, pues como muchos dirán, Marruecos y a Egipto, que suelen ser los países, o a Túnez, que son los países más populares y más cercanos, ¿no? Pero si intentáis buscar a alguien que ha estado en el Congo, pues hacedlo y si tenéis suerte, pues me lo decís rápidamente, ¿vale? Aquí lo que he hecho es parecido a lo que teníamos con el anterior mapa, hemos puesto el PIB per cápita, ¿vale? Vuelvo a repetir muy rápidamente lo que es el PIB per cápita. El PIB ya sabéis que es como la riqueza que tiene un país y per cápita significa que se divide entre los habitantes de un país. Entonces nos sale un valor, ¿vale? Aquí lo he puesto con términos absolutos y vamos a ver primero los países. Un segundo que estoy buscando el boli, que no sé dónde se ha metido. A ver, hola. Ah, vale, aquí está. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí está el boli. Y decía, ¿dónde está? Bueno, pues vamos a ver primero los países. Yo creo que vamos a empezar un poco por al revés. Los países que tienen un mayor PIB per cápita, teniendo en cuenta que la media de el continente africano está rondando los $5.000 al año. En concreto serían $4.995 y si queréis saber así un poco si esto es mucho o poco, en España nos da un valor de un poco más de 40.000, o sea, es decir, que sería una cantidad bastante, bastante baja. Es decir, por eso África es el continente más pobre del planeta Tierra. Pero vamos a empezar al revés. Los países que tienen un mayor PIB, es decir, que superan los 20.000 y en el caso de las Seychelles de 30.000, pues serían estas dos islitas que tenemos en el Océano Índico, Isla Mauricio y Seychelles, que bueno, viven del turismo, no tienen mucha gente y serían los países más ricos de África con diferencia. Luego tendríamos un apartado que habría países, pues bueno, pues con una renta, un PIB per cápita, digamos, medio. La media mundial es de $17.000, entonces estarían entre 15.001 y 20.000, más o menos. Y serían estos países que están pintados un poco más de color naranja más fuerte, ¿no? Que serían Libia, este no se ve, Guinea Ecuatorial, Gabón y Botsuana. Estos países, Libia, Gabón y Guinea Ecuatorial, coinciden en que son países que tienen la suerte de tener muchos fuentes de energía no renovable y fósil. Es decir, tienen petróleo, tienen gas, tienen todo este tipo de combustibles fósiles que se van a extinguir algún día, pero que es como lo que le da la riqueza. Esto no significa que la riqueza se reparta de una manera equitativa y justa,
Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, si no lo sabéis, es un país que fue parte de España hasta principios de los años 60 y es un país que tiene una dictadura, es decir, es un país muy rico, pero está inmerso en una dictadura, no hay democracia y hay mucha desigualdad. De hecho, hay muchos guineanos que se han tenido que venir a España a vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tenía una compañera en la carrera, Rita Bosao, que luego pues se ha convertido en política, fue diputada en el Congreso de los Diputados y ahora creo que tiene un cargo de directora general de inmigraciones, algo así. Si me estás escuchando, Rita, pues un saludo, y gente famosa. Y bueno, el caso de Botsuana es un caso un poco similar, un poco distinto, quería decir. Sería uno de los pocos países de África que, bueno, que la economía pues ha ido bastante bien. Es un país que vive de la caza, por ejemplo. Supongo que no os acordaréis, que sois todavía muy jóvenes, pero en 2012, cuando salió el rey Juan Carlos, que ahora está siendo investigado, cuando salió pidiendo perdón, que no volverá a ocurrir, lo siento mucho, pues bueno, fue porque se rompió la cadera mientras estaba cazando en este país, en Botsuana. Pero bueno, este es uno de los países que más ha avanzado en cuestión de derechos humanos, cuestión de la economía, y es un país que va más o menos bien. Gabón también es un país que es un país muy petrolero, por ejemplo, y Guinea Ecuatorial es uno de los países más ricos del mundo ahora mismo en petróleo. Y Libia, pues también está inmersa en una guerra civil que todavía no ha terminado del todo y es un país también muy inestable. Entonces, estos serían pues los países que están, pues bueno, un poquito encima de la media o cerca de la media mundial. Luego ya tenemos países, bueno, los que están ya en un color anaranjado ya un poco más claro, es decir, los países que estarían un poco entre los 10.000 y los 15.000, que ya serían estos países, bueno, pues que están mejorando su situación económica, pero que todavía les falta, pues, sobre todo en temas relacionados con la igualdad y con los derechos humanos. Sería, por ejemplo, Namibia, que es un país que, por ejemplo, ha recuperado parte de su pesca, por ejemplo. Es un país que se está modernizando un poco, aunque también es un país que tiene una zona con mucho desierto. Sudáfrica, por ejemplo, es decir, solamente el hecho de organizar un mundial de fútbol, aunque es verdad que sigue siendo un país muy desigual, sobre todo entre blancos y negros, hasta los años 90 separaban a los blancos y los negros en cualquier sitio. Tú ibas a un concierto, había una zona para blancos, una zona para negros. Ibas a ver un partido de rugby, un partido de fútbol y también separados, ¿no? Esto acabó con Nelson Mandela, supongo que lo conoceréis, que fue un poco como el impulsor de que se acabara este apartheid, ¿no? Es una forma de llamar esto de apartar gente según su raza. Pues bueno, pues estos países están mejorando un poco. Incluiríamos también a Egipto, aunque Egipto también está viviendo una situación un poco excepcional, hubo un golpe de estado hace unos años. Es un país que, bueno, que gana mucho dinero por el turismo y también por el canal de Suez. Acordaos que el canal de Suez es este canal que permite que los barcos del mar Mediterráneo pues se puedan meter por el Mar Rojo y salir en dirección a la India. Entonces es un país muy rico, pero también muy desigual. Es decir, esto sería un poco, al igual que pasa con Túnez, un país también muy, muy turístico, y Argelia, un país que ha estado en guerra pues prácticamente hasta hace poco en términos históricos, ¿no? Y bueno, estos serían un poco los países pues que están un poco mejorando, ¿no? Luego tendríamos los países que, bueno, pues que están un poquito un poco por encima de la media del continente, pero que aún así son países bastante pobres. Podríamos citar, por ejemplo, Angola, que es un país que, bueno, que tiene también mucha riqueza por el petróleo. Nigeria le pasaría un poco lo mismo. Ghana y Costa de Marfil, pues son países que se están urbanizando, son países en los que se están construyendo ciudades, pero sigue habiendo mucha pobreza estructural, por ejemplo. Marruecos, por ejemplo, aquí nuestro vecino, pues bueno, parece, tú por las estadísticas que ves, pues es más pobre de lo que parece en realidad. Pero bueno, Marruecos, digamos que tiene la ventaja de estar muy cerca de Europa y eso le da como una ventaja.
y sobre todo los vínculos que tiene con España, ¿no? Y la cantidad, por ejemplo, de marroquíes que viven en España, que esto afecta a la economía de Marruecos. Mucha gente de Marruecos envía dinero a sus familiares que viven en su país de origen, en Marruecos, y también mucha gente pues comercia, se lleva cosas de aquí de España y las vende, por ejemplo, en Marruecos. Este año no lo han podido hacer un poco por el tema del coronavirus, que no han podido bajar hacia su país, hacia Marruecos, pero bueno, es un país que está ahí, ¿no? También, por ejemplo, para nombrar, pues Mauritania es un país que tiene muchas reservas pesqueras por esta zona, Cabo Verde también, un destino turístico, bueno, y alguno más así que me dejo, pero bueno, a donde quería llegar era los países que están por debajo de la media de África. Si ya hemos dicho que la media de África, que son 5.000 dólares al año, es tremendamente baja, es decir, sería un tercio de la media mundial, pues imaginaos estar por debajo de eso. Tenemos los países del Sahel. El Sahel es como una región natural que está entre la sabana africana y el Sáhara. Si el Sáhara es esto más o menos, el Sahel sería todo esto. Pasaría por países como Senegal, Mauritania, Mali, un poquito de Burkina Faso, Níger, la parte norte de Nigeria, el Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. Es una zona en la que apenas llueve y en la que los terrenos son muy, muy áridos. Es decir, estaría un poco como en una tierra de nadie, y es una de las zonas más pobres del mundo. De hecho, la mayoría de la gente que va a buscarse la vida a Europa a través de cayucos o embarcaciones, lo que hacen es intentar subir hacia Marruecos, intentan subir también hacia Argelia, otros sitios. Entonces de aquí intentan embarcarse, suelen entrar por España, pero también por Italia, por Grecia también. Entonces que mucha de esta gente pues viene de esta zona. Y por supuesto también del resto de África. Fijaos que más o menos se queda bastante claro. Es decir, sería la parte central y la parte del este, ¿no? También entraría Madagascar, ¿no? Esta isla muy grande, una de las islas más grandes del mundo, que se hizo famosa por la película esta, que no he visto, pero todos mis alumnos saben que está muy chula y tal. Pues bueno, esto sería, digamos, una de las zonas más pobres de África. Por ejemplo, os destaco la República Democrática del Congo, un país enorme, que es un país que está en guerra. Es una de las guerras olvidadas del mundo. O sea, nadie os va a hablar de esta guerra. Ni siquiera los profesores, porque muchas veces no tenemos tiempo de ocuparnos de estas cosas, pero es un país que está en guerra, es un país que tiene muchos diamantes, que tiene muchos minerales buenos. Por ejemplo, todo el coltán, por ejemplo, todos estos minerales que se utilizan para construir móviles y dispositivos electrónicos, pues están en esta zona. También sería parte de la zona de Guinea, estaría Sierra Leona, Guinea, que también estas poblaciones, Gambia, Guinea-Bissau, todas estas poblaciones que también mucha gente intenta escapar e irse a Europa para buscar un futuro mejor, ¿no? Y nos quedaría, pues bueno, esta zona de aquí, Etiopía y Kenia, que es verdad que, y Tanzania, que son zonas que, aunque aquí nos sale que están por debajo de la media, pero bueno, serían los países más avanzados de esta zona. De hecho, en Etiopía están construyendo una gran presa de agua construida con dinero chino, que bueno, que es como que, entre comillas, le va a robar agua al río Nilo. El río Nilo pasa por Egipto, pero pasa también por muchos otros países. Y bueno, son países que en el futuro se espera que den un salto económico y social importante, y sean países que se puedan un poco, pues, estar más avanzados económicamente que el resto de sus vecinos, ¿no? Y termino con Somalia, que es un país que fijaos, es un país que está mal, que es un país que no tenemos datos de su PIB, es decir, en ningún año. Es un país que lleva en guerra desde hace 30 años, y de hecho es un estado fallido. ¿Esto qué significa? Es un estado que no tiene estructura, o sea, no tiene, por ejemplo,
policía, el gobierno no controla la mayor parte de las regiones. De hecho, hay regiones que funcionan como si fuesen autónomas o independientes. Está la región del Punt, no sé si se dirá Pant, y Somalilandia, que parece que sea un invento mío, pero es una región que, bueno, que funciona casi como un estado independiente. Es un país fallido, es un país que no te aconsejan viajar, porque está en guerra, y es un país, pues bueno, que viven sobre todo de la piratería. No la piratería esta del parche en el ojo, sino de gente que se dedica pues a robar a gente que va pues a pescar, que es una zona con muchos caladeros pesqueros. Pero bueno, es un poco pues para que veáis que África no es un país. Es decir, África es un continente muy grande con muchas realidades. Es decir, no hay dos países africanos iguales, ¿no? Aquí hemos visto que, bueno, que se puede diferenciar un poco por la riqueza, pero bueno, es el país más pobre, ¿no? Quizás en otro vídeo pues explicaremos un poquito por qué África es el continente más pobre del mundo, en cuanto económicamente, y por qué no se espera que vaya a mejorar excesivamente, ¿vale? Bueno, pues os dejo, que creo que se me ha quedado un poco largo, pero no está nada mal, ¿vale? Bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.